De las mejores periodistas de Bolivia. ¿Cómo has estado, Mary? Aquí gusto volverte a ver. Avergonzada con tanto elogio. Estoy muy feliz porque Sucre me ha recibido como yo ni siquiera me lo imaginaba, de una manera muy maravillosa. La gente ha escuchado lo que yo tenía que decir y también ha compartido lo que quería que yo escuche. Y eso me parece que es fundamental en un proceso de comunicación. Tú estás bien. ¿Cómo está la libertad de prensa, la libertad de expresión, este tiempo tan enfrentado el gobierno, el Estado, digamos así, contra ciertos periodistas, cierto nivel de periodistas? Yo siempre que me hacen esa pregunta digo que en Bolivia existe libertad de expresión, sin embargo existe una libertad de expresión restringida, porque el gobierno ha empezado a aplicar una serie de mecanismos que limitan esa libertad. Por ejemplo, el recorte de la publicidad a los medios independientes, por ejemplo, una serie de leyes que ponen contra la pared a los periodistas, a los medios, el sistema de impuestos que cae sobre los medios de comunicación y además las agresiones verbales que a diario escuchamos de los mandatarios. Y eso me parece que lo que hace es recortar, restringir esta libertad en Bolivia. Bueno, estamos conversando con Mary Vaca. Ella es la directora de noticias de ANF aquí en la plaza, donde te sentabas comúnmente cuando estudiabas aquí, Mary, ¿no? A tomar el sol, ¿no? Me sentaba a tomar el sol y a ver pasar la vida. No es cierto que los estudiantes no tenemos mucho que hacer salvo leer y hacer las tareas. Entonces han sido unos años muy hermosos, he pasado años muy bonitos en Sucre y ahora puedo ver desde otra perspectiva la ciudad, la veo hermosa. Además debo decirte, creo que esta ciudad tiene un potencial impresionante en el tema del turismo, por ejemplo, tiene unos balcones preciosos que si les pusieran unos claveles rojos colgando de ahí, esta ciudad sería increíble. Bueno, buena sugerencia entonces, poner unos claveles, unas flores en los balcones, que sería bueno. Vuelvo al tema de la libertad de prensa, la libertad de expresión. El presidente últimamente dijo que teníamos excesiva o una gran cantidad de libertad. ¿Estás de acuerdo con ello, Mary? Por supuesto que no, porque la libertad de expresión es un derecho, así como es el derecho a la vida. No se puede decir que tienes mucha libertad o mucha vida. El derecho simplemente se ejerce, el derecho es algo inalienable, imprescriptible, algo innato al ser humano. Entonces no se puede decir que tienes exagerada libertad de expresión, porque eso ya denota un tono autoritario de parte del presidente, en sentido de que si tienes algo exagerado, lo correcto sería cortar, ¿verdad? Y no es eso lo que queremos, porque le hace daño a nuestra democracia si es que cortamos la libertad. Pero en tiempos de derecho, donde tendríamos que estar hablando de otras cosas, estamos hablando, mira, de libertades, de restricciones, porque era común de gobiernos dictatoriales, digamos así, que la prensa estaba restringida y claro, ¿no? Pero ahora, en estos tiempos de derecho, ¿cómo te imaginas esto? Teóricamente no tendríamos que estar exigiendo libertad de expresión, porque eso es como un valor intrínseco a la democracia. Sí, Estamos viviendo en un sistema democrático y no tendríamos que estar reclamando nuestro derecho. Sin embargo, Iván, también hay que ser honestos y decir que durante los gobiernos neoliberales a los que el presidente fustiga tanto, también ha habido censura a los medios de comunicación a través de medios un poco más velados, un poco más elegantes. Sin embargo, también existía esa censura, por eso se dice siempre que los medios de comunicación no son completamente independientes, que siempre están tratando de sobrevivir en aspectos económicos, en aspectos ideológicos, dependen de la percepción incluso de sus dueños. Entonces la libertad plena nunca existe en un medio de comunicación, pero particularmente este es un momento muy crítico para la libertad de expresión, para los medios de comunicación, porque el ataque es frontal, el discurso hostil es absolutamente a diario, y eso afecta no solamente la libertad como tal, sino también pone en riesgo la integridad física de los periodistas, porque si un presidente tiene un discurso hostil en contra de los medios, es probable que la policía, los sectores sociales, pues actúen también de esa manera en contra de los periodistas. Mary Vaca, te voy a dar algunos nombres, empezando por el tuyo. Mary Vaca, Andrés Gómez, Carlos Valverde, Raúl Peñaranda, por supuesto Amalia Pando, por decirte algunos. ¿Son opositores al gobierno? ¿Qué son? No, somos... mira, yo no creo que todos seamos iguales. Sí. Yo no puedo hablar en general por todos, pero puedo decirte...
Por mi parte, que yo soy una periodista, en esencia soy periodista, nada más que eso. Lo único que hago es ejercer mi derecho a la crítica, mi derecho a la fiscalización, mi derecho a la información libre. Y además me gusta que el ciudadano también tenga ese derecho a la información libre. Y por eso creo que al gobierno no le gusta esta voz, porque considera que es una voz opositora. Y me parece que es injusto que me consideren una voz opositora, porque lo único que hago es cumplir con mi trabajo, es hacer periodismo y contribuir con el periodismo a una mejor democracia. Ahora, evidentemente nos ponen en los memes, nos sacan en las redes sociales, es decir, los 7 millones de bolivianos que el gobierno ha dispuesto para redes sociales lo están usando para controlarnos y también para denigrarnos a diario por las redes sociales. Es lamentable que eso suceda, pero hemos aprendido a vivir con eso. Entonces, te doy algunos nombres: ANF, Radio Fides, Herbol, entre otras. Cartel de la mentira. Así nos llama el presidente. En realidad es una estrategia de Hugo Moldis, ¿no? Hugo Moldis creo que ha acuñado el término de cartel de la mentira, luego se lo ha pasado al ministro Quintana, que lo ha puesto en una interpelación parlamentaria, y finalmente ha sido el presidente el que ha asimilado el término de cartel de la mentira. Entonces repite que etiquetas, algo queda, y eso es algo malo porque cartel de la mentira no tiene nada que ver con la actividad periodística. Un cártel es una organización criminal que se agrupa para traficar droga. Nosotros no traficamos droga, nosotros no somos delincuentes, nosotros somos periodistas simplemente, cuyo único instrumento es nuestra voz, nuestro teclado, nuestra computadora. Es decir, no podemos ser un cártel. Entonces, desde ya el término está malo, y me gustó que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, que estuvo últimamente en Bolivia, dijo que esas etiquetas no contribuyen al trato respetuoso que debe existir en una democracia. Y ojalá el presidente la escuchara, pero más allá de escucharlo, lo que ha hecho es calificarlo a él también como parte del cártel de la mentira. Y eso está bueno, porque entonces afuera dicen, estos periodistas no están mintiendo, parece que el presidente realmente se excede con sus etiquetas. Te agradezco muchísimo. Una sugerencia para los estudiantes: has venido a hablar con ellos, dirígete a ellos para terminar, y te agradezco muchísimo haber accedido en esta plaza de la libertad, en esta plaza pública, hablando de libertades precisamente, Mary. Bueno, yo a los futuros periodistas, a los estudiantes, lo que siempre les recomiendo es que lean. Mira, en la medida en que tú espantes la ignorancia y que aumentes tu conocimiento, en ese momento te estás preparando, te estás armando para ser primero un buen profesional, eficiente, solvente, pero también te estás armando para defenderte en el futuro de ataques como el que estamos viviendo en este momento. Creo que es fundamental la lectura. No se pongan al sol en la plaza para nada, como yo lo hacía cuando estaba estudiante. Pónganse a leer, que me parece que es lo fundamental. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Gracias, muy amable.